de qué es esto de la criptografía postcuántica, qué es la criptografía cuántica, cuál es la diferencia y por qué una computadora cuántica podría llegar a afectar, digamos, gran parte de los criptosistemas en la actualidad. Así que bueno, presento pantalla. Confírmenme si se alcanza a ver. Voy a cerrar acá. ¿Se ve ahí la presentación? Sí, Diego, sí, se ve. Buenísimo, gracias. Bueno, un poco la presentación. Fabián ya introdujo bastante mi background. La idea de esta charla en realidad es resumirles un poquito lo que yo estoy estudiando, o estoy trabajando en mi tesis de maestría, de la maestría en teleinformática, dictada acá por la Universidad de Mendoza también. Y estoy trabajando sobre criptografía postcuántica integrada en servicios HTTPS. Es decir, cuando uno entra a Internet, a cualquier sitio web, han visto que arriba siempre al navegador les aparece un candadito verde o rojo, dependiendo de la seguridad, nivel de seguridad que estén trabajando. Eso significa que la comunicación que ustedes están llevando a cabo con el servidor, desde su navegador, está siendo cifrada, está utilizando algún mecanismo criptográfico que les brinda seguridad, con lo cual evita, por ejemplo, que cuando uno esté entrando a la página del home banking, por ejemplo, o alguna red social, ponga usuario y contraseña, y ese usuario y contraseña sea capturado por alguien más que esté viendo el tráfico, porque ese tráfico lo ven montones de personas y de máquinas, así que se usan mecanismos criptográficos para evitar que alguien pueda ver esa información. Bien, bueno, la presentación un poquito ya estaba. ¿De qué vamos a hablar en esta conferencia? Un poquito una introducción a lo que es criptografía y seguridad, algunos criptosistemas y de qué se trata esto de la amenaza de la computación cuántica a los criptosistemas que utilizamos en la actualidad. Y ahí les voy a comentar un poquito sobre criptografía cuántica y criptografía postcuántica, que lo puse en negrita porque es un poco el campo de estudio en el cual estoy trabajando en mi tesis. Les voy a nombrar algunas implementaciones de software que le dan vida a todo esto, porque si no vamos a hablar de únicamente teoría, si yo soy ingeniero, no soy físico teórico, así que lo que yo hago en realidad es hacer pruebas de concepto de cosas, y en este caso particular estoy haciendo pruebas de concepto de implementaciones de software para brindarle a las comunicaciones que usamos en Internet ese más uno, digamos, de criptografía postcuántica, para que la comunicación que llevamos a cabo no sea vulnerable a un ataque realizado desde una computadora cuántica. Y bueno, les voy a mostrar algunas conclusiones del trabajo que estoy haciendo y algunas perspectivas futuras a mediano y largo plazo de qué se espera que pase de acá a unos años en el mundo, digamos, de la criptografía, de la seguridad informática y esto de la computación cuántica. Bien, antes que nada, vamos a hablar sobre dos criptosistemas y la seguridad en Internet que es dada a través de la criptografía. Cuando uno habla de que una comunicación es segura en Internet, comunicación, métanse en la cabeza que es algo parecido a abro mi navegador, entro a una URL, entro a un servidor y esa comunicación, el tráfico que estoy mandando, todo lo que estoy enviando y estoy recibiendo, es una vía de comunicación, un canal de comunicación que tenemos entre nuestra computadora y la computadora remota, la que está en Internet, y ese canal de comunicación debería ser seguro. ¿Cuál es la amenaza que tenemos hoy en día en ese canal de comunicación? Un atacante, un supuesto atacante, que en este gráfico se ve como Eva. Yo estos nombres, Alice, Bob y Eva, en realidad son básicos de cualquier bibliografía de criptografía, en el cual un usuario originante, Alice, envía un mensaje a un usuario destinatario, Bob. Por ejemplo, nosotros con nuestro navegador enviamos un mensaje a un sitio web como puede ser Google, o como puede ser el sitio de la universidad o alguna red social. Y Eva es un atacante, representa un atacante que está viendo el tráfico de red en el medio de la comunicación y está viendo pasar todo el contenido de tráfico. Es decir, puede levantar, como decimos en la jerga, todo el tráfico desde su interfaz de red y ver realmente qué es lo que estamos nosotros intercambiando con el servidor. O en este caso, lo que está intercambiando Alice con el destinatario Bob. Para que esa comunicación se considere segura, se tienen que cumplir tres pilares fundamentales, que son la privacidad, la autenticación o autenticidad y la integridad de esa información. Privacidad hace referencia al cifrado, es decir, hace referencia a cómo nosotros o Alice puede enviarle un mensaje a Bob
sin que Eva pueda ver el contenido de ese mensaje. Si le manda, por ejemplo, un hola mundo en texto, y ese hola mundo debería ser totalmente ilegible para Eva. Y Bob debería tener algún mecanismo para poder descifrar ese mensaje y ver el contenido. Eso se logra con herramientas de cifrado. Enseguida vamos a introducir algunos algoritmos. Autenticación hace referencia, lo que es autenticación e integridad se calculan siempre del lado del receptor, es decir, por ejemplo, del lado del servidor, y hacen referencia a cómo el destinatario de un mensaje puede verificar, en el caso de la autenticación, que Alice fue realmente quien originó ese mensaje y no hay un atacante como Eva que interceptó el mensaje y generó uno nuevo haciéndose pasar por Alice. Entonces, si verifica autenticación, entonces el destinatario Bob debería tener algún mecanismo para poder verificar que Alice es quien dice ser, básicamente, y es el autor original del mensaje, y no ha sido interceptado y trucado por un atacante. Y en cuanto a integridad, también del lado del receptor, Bob debería tener alguna forma de verificar si el mensaje se ha modificado en el canal de comunicación, si se ha modificado, por ejemplo, por un error del canal, o se ha modificado intencionalmente por un ataque. Por ejemplo, hay un EVA ahí en el medio del canal viendo pasar el tráfico, por más que no lo entienda, por ejemplo, si estamos usando privacidad, por más que no lo entienda, podría levantarlo, modificarlo e inyectarlo de nuevo en el canal para que Bob pueda recibir un mensaje adulterado. Lo que es autenticación y integridad se logran con HMAC, que son códigos de autenticación basados en hash. Esto lo vamos a comentar bastante por arriba, no vamos a entrar en demasiado en detalle para que no nos aburramos mucho. HMAC, código de autenticación basado en hash, y firmas digitales en lo que sería criptografía asimétrica. O sea que con esos dos mecanismos podemos verificar en el destinatario que el mensaje que se recibe es generado por el originante quien dice ser, y además que el mensaje no sea modificado en el camino desde que el originante lo envió. O sea que, resumiendo, si se cumple privacidad, que Eva no puede ver el contenido, y si se cumple autenticación e integridad, es decir, que Eva no se puede hacer pasar por Alice, y que Eva no puede modificar el mensaje en el canal, entonces diríamos que esa comunicación es segura. ¿Cómo se logra esto? Se logra a través de criptosistemas. El criptosistema es básicamente ese diagramita. Este mismo es el criptosistema simétrico. Tenemos dos grandes criptosistemas que son simétrico y asimétrico. ¿Cuál es la gran diferencia que tienen? Las claves. El mensaje de Alice entra en un mecanismo criptográfico que utiliza una clave secreta, y esa clave con el mecanismo criptográfico permiten generar un texto cifrado o un mensaje cifrado que Eva no puede identificar, no puede ver el contenido. Y una vez que llega el texto cifrado al destinatario, se introduce en un mecanismo de descifrado junto con la misma clave secreta, y eso le permite a Bob obtener el texto original. ¿Qué es lo que tiene que conocer Alice y Bob? La misma clave secreta. Es decir, la misma clave tiene que haberse intercambiado de alguna manera entre los dos nodos. Eso del intercambio es lo que vamos a comentar en un ratito. Eso sería el criptosistema simétrico, donde tenemos la misma clave para cifrar que para descifrar. Algunos ejemplos de algoritmos simétricos son TripleDES, RC4 y AES. AES es el que se está utilizando hoy en día en Internet. Es uno de los más seguros que se conocen para las comunicaciones en Internet. Y esto, más adelante vamos a volver un poquito sobre AES, porque también se considera un criptosistema seguro ante el ataque de una computadora cuántica. Ya vamos a ver por qué. Por otro lado, tenemos el criptosistema asimétrico. En el criptosistema asimétrico tenemos dos claves distintas, una clave pública y una clave privada. En general, en los criptosistemas asimétricos, en el caso del cifrado, por ejemplo, si Bob quiere recibir de Alice un mensaje cifrado, sin que un atacante como Eva pueda verlo, lo que hace Bob es enviarle a Alice su clave pública. O sea, acá ha puesto la clave pública de Bob. Bob le envía a Alice su clave pública, y Alice utiliza esa clave pública de Bob junto con algún algoritmo de cifrado asimétrico para encriptar de alguna manera el texto plano y generar el texto cifrado. Eva no puede ver el contenido porque va encriptado, y el destinatario, o sea Bob, sí puede ver el contenido porque lo puede desencriptar con su clave privada. Los algoritmos asimétricos trabajan con dos claves, pública y privada, y son pares de claves unívocos, es decir, con la clave pública
no se puede generar la clave privada nunca debe salir de la computadora de Bob, y a su vez el mensaje cifrado no se puede descifrar con la clave pública. Si el mensaje fue cifrado con la clave pública, la única forma de descifrarlo y encontrar el texto original es utilizar la clave privada de Bob que tiene únicamente Bob. Con eso estaríamos logrando la parte de privacidad. Ejemplos de estos algoritmos son RSA, DSA, que es un algoritmo de firma digital, y algunas versiones como SDSA, que es un DSA basado en curva elíptica, que es como un DSA mejorado, por decirlo de alguna manera simple. Bien, esos serían los dos grandes criptosistemas. Ahora bien, para que todo esto funcione necesitamos de alguna manera intercambiar las claves, más que nada en la parte simétrica. ¿Por qué? Si recordamos, el criptosistema simétrico utiliza la misma clave simétrica, la misma clave en origen y destino. Por lo tanto, Alice y Bob necesitan de alguna manera tener esa clave disponible, Alice para cifrar y Bob para descifrar el contenido del mensaje. En el criptosistema asimétrico no hace falta eso porque en realidad Bob le envía la clave pública directamente a Alice y Alice la utiliza para cifrar y Eva no puede ver el contenido. O sea que ahí no habría problema de intercambio de claves. Pero tenemos otros problemas adicionales relacionados con la computación cuántica que les voy a comentar enseguida. Bien, ¿cómo se realiza el intercambio de claves? En el caso de un criptosistema simétrico. Se utiliza en general algún mecanismo basado en Diffie-Hellman, que es un algoritmo planteado por Diffie-Hellman, que nos permite o que le permite a dos extremos en una comunicación generar la misma clave sin haberla intercambiado por el medio. Y para eso utiliza algunas operaciones matemáticas de exponenciación, de multiplicaciones, módulos y demás. Sin entrar demasiado en detalle en lo que tenemos en esta gráfica, esto sería como la gráfica de ejemplo de Diffie-Hellman, donde tenemos por un lado Alice, por otro lado Bob. Del lado de Alice se generan algunos números privados, del lado de Bob también se generan algunos números privados. Privado hace referencia a que no se va a intercambiar nunca por el canal público, o sea, nunca se va a enviar de un lado al otro. Y también se generan números públicos. Se realizan algunas operaciones matemáticas, se intercambian algunos valores a través de la red, o sea, esto es lo que está en el medio es lo que puede llegar a ver un atacante, se intercambian esos valores, y al final del cálculo, Alice y Bob realizan una cuenta adicional que les permite obtener el mismo valor. Esto, que a simple vista parece mágico, en realidad es cómo funciona Diffie-Hellman. Le permite a dos extremos en una comunicación obtener una misma clave, en este caso la clave es K, sin haberla intercambiado por el medio. Y a su vez, Eva, el atacante, la única información que ve son algunos números públicos y algunos resultados de algunos cálculos, y con esa información no tiene posibilidades, con el hardware actual, con las computadoras tradicionales, no tiene posibilidades de inferir o calcular esa clave K. Entonces, con eso habríamos logrado el intercambio de claves. Es un intercambio que en realidad no se está enviando una clave de un lado al otro, sino que es un intercambio que permite a dos extremos obtener la misma clave sin necesidad de pasarla públicamente, lo cual le da un plus de seguridad bastante importante. Bien, bueno, esto es para la parte simétrica en general. Y la parte asimétrica, como les comentaba, no hace falta nada de esto porque Bob simplemente le puede mandar a Alice su clave pública y Alice la usa para cifrar. Ahora bien, ¿qué problema tiene esto? ¿Qué problema tiene la parte de Diffie-Hellman, por un lado, y por otro lado, el funcionamiento interno de un criptosistema asimétrico como este? No hay problema con el intercambio de claves porque nunca Eva va a tener la clave de descifrado, pero sí hay problemas con el funcionamiento interno del descifrador, del algoritmo de cifrado y descifrado. ¿Por qué? Porque tanto Diffie-Hellman como RSA o DSA, que son los algoritmos asimétricos, o sea, básicamente los algoritmos asimétricos y los algoritmos de intercambio de claves basados en Diffie-Hellman, tienen un problema que es un problema o se basan en complejidad computacional. ¿Qué quiere decir? Que realizan cálculos, estos cálculos, sería un ejemplo, por ejemplo acá, realizan cálculos matemáticos en los dos extremos, de modo que son muy simples de calcular, es decir, es muy fácil hacer este tipo de operaciones, pero para un atacante son extremadamente difíciles de revertir con una computadora tradicional. Imaginemos un ejemplo más simple, por ejemplo, imagínense que tienen dos números enteros primos
enormes, muy grandes. Multiplicar esos dos números en una computadora tradicional se hace en milisegundos, es decir, se hace mucho más rápido que por ahí alguna operación exponencial y demás. La multiplicación de esos dos números primos sería súper fácil, digamos, para un hardware tradicional. Ahora, las tareas de factorización de esos números primos, es decir, una vez que yo tengo el resultado, ¿cómo hago para calcular los factores que yo multipliqué antes para encontrar ese resultado? Es una tarea que requiere muchísimo tiempo de procesamiento y muchas veces ataque de fuerza bruta, es decir, probando montones de combinaciones. Eso hoy en día, esa factorización de esos números, de ese número resultante, para una computadora tradicional es prácticamente imposible. Requiere años y años de cálculos y de cálculos y de cálculos hasta que encuentra, si es que lo encuentra, el resultado. Y no solamente para una computadora como la que tenemos nosotros, sino también para cualquier clúster de alto rendimiento, para cualquier supercomputadora, resulta extremadamente complejo esa tarea de factorización, más cuando los números son muy grandes. Por eso les comento que son números enormes. Entonces, ¿en qué se basa la seguridad de todos estos algoritmos? Se basa en que un atacante no tiene el tiempo suficiente para hacer los cálculos y encontrar la clave de descifrado en un tiempo que le resulte relativamente útil. Es decir, estamos en una comunicación de red, si hay un atacante leyendo el canal de comunicación y levantando tráfico cifrado, quizá si tuviera la intención de ver ese contenido, el contenido del tráfico en texto plano, debería quizá romper esa clave en 10 minutos, 5 minutos, para poder leer el contenido. Si demora 200 años en romper esa clave, no resulta nada útil, digamos, digamos, ponerse a procesar todas esas tareas de factorización. Ahora bien, para poder lograr aumentar o reducir, digamos, el tiempo de factorización de esos algoritmos, existe la tesis de Turing extendida que nos dice que primero tenemos que encontrar el mejor algoritmo disponible para hacer esas tareas de factorización. Tenemos que intentar aumentar al máximo la cantidad de instrucciones por unidad de tiempo que ejecutan los procesadores. Esto lo hacen los fabricantes de procesadores cuando aumentan las frecuencias, cuando agregan otras características como paralelismo, que nos permite ejecutar varios procesos en paralelo real dentro de un procesador o con varios procesadores. Por ejemplo, un clúster de alto rendimiento usa muchísimos procesadores ejecutando tareas en paralelo. Y con todo esto, uno podría reducir el tiempo que demora esa factorización, esa tarea de factorización. Ahora bien, eso tiene una limitación física. Tenemos una limitación física en la miniaturización de los transistores o de los elementos electrónicos que utilicemos, y tenemos también limitaciones en cuestión de disipación de temperatura y demás. O sea que hoy en día se considera que usando el mejor algoritmo disponible, una computadora tradicional no podría vulnerar o romper ninguno de estos algoritmos arriba, los algoritmos asimétricos o intercambios de claves basados en Diffie-Hellman. ¿Dónde se usa todo esto? Como les comentaba hace un rato, se usa en una suite de protocolos de seguridad que se llama TLS, SSL-TLS. En realidad hoy en día se utiliza TLS, que en la versión 1.2, 1.3 son las últimas que se están utilizando. Y dentro de las comunicaciones, todos nuestros protocolos de aplicación, como el acceso a un sitio web, el acceso a un sitio, a un servidor de archivos como FTP, el leer un correo electrónico, enviar un correo electrónico, todos esos protocolos delegan su seguridad, si no implementan internamente algoritmos de seguridad para cifrar información, para lograr autenticidad y demás, sino que delegan la seguridad a una capa intermedia denominada TLS. Entonces, por ejemplo, el protocolo HTTP, que surgió ya por los años 80, 90, cuando estaba en crecimiento el Internet, HTTP por defecto envía todo el texto plano, es decir, un atacante podría ver todo el contenido. Ahora, si HTTP lo combinamos con la subcapa TLS, estaríamos logrando lo que conocemos como HTTPS o HTTP over SSL. Entonces, ese HTTP común estaría adquiriendo, digamos, las capacidades de privacidad, de todo lo que tiene que ver con mecanismos criptográficos, blindados por TLS. Y tendríamos un protocolo, el mismo protocolo de siempre, pero con ese agregado de seguridad. Y así funcionan prácticamente todos los protocolos de Internet. Es decir, cuando nosotros nos conectamos a Internet para prácticamente cualquier cosa, toda la seguridad que estamos adquiriendo con esas comunicaciones, o que adquieren esas comunicaciones, se basa en esa capa de seguridad. Esa capa de seguridad utiliza algoritmos
como AES, algoritmos asimétricos como RSA, como DSA, utiliza funciones hash, utiliza intercambios Diffie-Hellman, es decir, utiliza todo acá para lograr y brindar esa seguridad. Algunas implementaciones de software de esta capa son OpenSSL, LibreSSL, WolfSSL, son algunas de las implementaciones de código abierto y de software libre que más se utilizan en Internet hoy en día. Básicamente, el mayor porcentaje de Internet corre sobre OpenSSL, para que tengamos una idea. Esa es la seguridad. Eso se implementa siempre del lado del servidor. El servidor monta su HTTP, monta su TLS y le da seguridad al protocolo, y uno cuando abre su navegador, su Firefox, se conecta a un sitio y ya tiene el candadito verde, ese que le da seguridad gracias a esa implementación de software que está del lado del servidor. O sea que básicamente TLS se usa en todos lados. Bien, ¿cuál es la amenaza cuántica o a qué nos referimos cuando hablamos de que una computadora cuántica podría romper la criptografía que se usa en Internet? Nos referimos a que la computación cuántica tiene una forma totalmente distinta de trabajar a la computación tradicional. Este es la fotito es el procesador cuántico de Google, que es uno de los más evolucionados, digamos, hasta ahora, y permite ejecutar algoritmos como el algoritmo de Shor o el algoritmo de Grover, que son algoritmos que no podrían ejecutarse en una computadora tradicional. Y la ventaja que tiene, o por qué estos algoritmos se han vuelto tan famosos, digamos, en el mundo de la computación cuántica, es porque permiten realizar una aceleración exponencial en las tareas de factorización. Es decir, lo que antes una computadora tradicional no podía hacer, es decir, la criptografía tradicional se basa en que una computadora común no puede tener el tiempo suficiente para procesar una factorización. La computación cuántica, con ciertas características, puede lograr esa factorización en un tiempo muy reducido. Por ejemplo, con algunos miles de qubits, que el qubit es sería como el bit tradicional llevado al mundo cuántico, el quantum bit, con cierta cantidad de qubits y algunas algoritmos de control de errores y de ruido cuántico, que es uno de los mayores problemas que tienen los fabricantes de computadoras cuánticas en la actualidad, podría llegar a romper algoritmos como RSA, por ejemplo, o Diffie-Hellman en quizá horas, un par de horas capaz que ya tenemos un algoritmo RSA roto. Y hoy en día el algoritmo RSA se considera de lo más seguro que hay. Entonces, esos algoritmos como Shor, por ejemplo, corriendo en una computadora cuántica con ciertas características, podría llegar a acelerar exponencialmente la factorización y romper estos algoritmos que les muestro acá en pantalla, que son los que se usan mayormente en SSL, en TLS, en las comunicaciones en Internet. Bueno, esto es todo en teoría, porque las computadoras cuánticas, si bien ya existen algunas que tienen 50, 60, 65 qubits y un control de ruido medianamente aceptable, permiten, ya hay computadoras cuánticas que pueden hacer tareas de factorización con esa cantidad de qubits. Lo que no hay es un diseño escalable de esa computadora cuántica que permita romper cosas más grandes como RSA, por ejemplo. Para que tengamos una idea, hoy la computadora cuántica de Google creo que tiene 63 qubits y un control de ruido que es bastante precario porque no existe todavía la tecnología para lograr ese control de ruido. El ruido es la interferencia que hace el ambiente, es muy sensible en la computación cuántica al entorno, digamos. Entonces, controlar los qubits, estamos a nivel atómico, trabajando a nivel atómico, controlar los qubits y cómo funcionan y cómo se realizan los cálculos resulta sumamente complejo, y ese es el mayor problema que tenemos hoy en día o que tienen los fabricantes de computadoras cuánticas. Pero si tuviera eso solucionado y uno pudiera crear, por ejemplo, una computadora cuántica de 3000 qubits con un control de ruido aceptable, podría romper RSA quizá en 2 horas, para que tengamos una idea. Eso igual, en teoría se puede hacer, lo que no existen actualmente son las tecnologías que permitan lograrlo, pero la teoría está. Así que se cree que en cuestión de tiempo vamos a tener ese tipo de computadoras funcionales. Bien, entonces, si existiera una computadora cuántica con esas características, podría llegar a romper, es más, se cree que de acá a 20 años puede llegar a surgir algo. Podría llegar a romper la seguridad de Internet, los algoritmos que se utilizan en Internet. Entonces, hay algunas alternativas, como por ejemplo, la criptografía cuántica, que se basa en física cuántica. Aquí les puse la paradoja del gato de Schrödinger clásica de la computación cuántica. Se basa esto, es un mecanismo de intercambio de claves, es el Quantum Key Exchange o Quantum Key Distribution. Es un mecanismo de intercambio de claves
que le permite a dos nodos en una comunicación intercambiar una clave sin que un atacante pueda verla. Y esto no se basa en cálculos de complejidad computacional como Diffie-Hellman o como RCA, sino que se basa en la superposición cuántica, que es una característica de física cuántica, que implica básicamente que el observar un fenómeno físico de física cuántica altera el resultado de la medición, es decir, altera el mismo fenómeno. No es, por ejemplo, como un sniffer o una persona viendo, un atacante viendo el tráfico que pasa por una red Wi-Fi en un cibercafé o en una red empresarial. Esa persona puede ver todo el contenido de tráfico sin que los extremos se den cuenta que hay alguien espiando ese canal. En el cambio, con la criptografía cuántica o con el intercambio de claves cuánticas, ocurre que, por ejemplo, les hago un ejemplo de lo que se está utilizando hasta ahora en cuanto a comunicación de este tipo, de intercambio de claves cuánticos. Una comunicación se basa en un canal común para traficar información y un canal alternativo, un canal cuántico, por ejemplo, una fibra óptica que envía fotones individuales y utiliza técnicas de polarización de fotones para permitir intercambiar esa clave. Entonces, si un atacante en el medio del canal, en el medio de la fibra óptica, pudiera, imagínense que corta la fibra óptica, la pincha y ve pasar esos fotones, el atacante, en la medida que puede medir el fotón a través de sus polarizadores y demás, mide el fotón, pero a su vez lo modifica y el destinatario se da cuenta que el fotón no es el fotón original a través de algunos algoritmos y un trabajo interesante que hay adentro, permite detectar que hay alguien viendo el canal. Es decir, en criptografía cuántica, un atacante no podría ver el contenido de tráfico de esa clave, por ejemplo, sin alterarla. Entonces, los extremos se dan cuenta que hay un atacante viendo el tráfico. Eso en intercambio de claves clásico no ocurre. Pero el problema que tiene esto es que requiere hardware especial. Requiere un canal de comunicación tradicional, requiere un canal cuántico, que puede ser una fibra óptica, que puede ser el aire, por ejemplo, para enviar luz, puede ser vía satélite, por ejemplo, y requiere hardware especial conectado a esa fibra óptica que permita hacer este trabajo de medir los fotones, medir la polarización y demás. Hay bastante ciencia acá adentro. Esto, para que tengan una idea, se utilizó, si mal no recuerdo, en el Mundial de África. En el Mundial de Sudáfrica utilizaron criptografía cuántica como prueba, como un experimento, para enviar información cifrada entre los estadios. Y funciona bastante bien. Pasa que, bueno, necesita ese hardware especial que no está disponible. Requeriría quizá una internet alternativa únicamente de fibra óptica para intercambiar claves. Entonces, surgen otras alternativas como lo que es criptografía postcuántica, que es un poco el trabajo de mi tesis, que se trata de algoritmos que uno puede correr en computadoras tradicionales, que puede enviar por redes de datos tradicionales, por un Wi-Fi, por una red cableada común y corriente, pero que no se basan en complejidad computacional. Es decir, no se basan internamente en factorización, no basan su seguridad en factorización, no basan su seguridad en cálculo de logaritmos discretos, ni nada por el estilo. Entonces, una computadora cuántica usando algoritmos como Shor o Grover no podrían romper ese tipo de cifrado, no podrían romper esa seguridad, simplemente cambiando la forma interna en la que se realizan los cálculos. Y bueno, esto lo puse, no es criptografía cuántica porque hay una gran confusión, esto de postcuántica y cuántica como que se parecen bastante. Lo que es criptografía postcuántica implica intercambio de claves, cifrado y descifrado y todo lo que es lo que vimos al principio como seguridad en un criptosistema, mientras que la criptografía cuántica, esto del gato de Schrödinger, se basa únicamente en el intercambio de claves. Las tareas de cifrado y descifrado se usan a través de algoritmos tradicionales. Así que bueno, la gran ventaja que tiene la postcuántica es que se puede utilizar hoy en día con cualquier hardware tradicional sin ningún inconveniente. Algunos de los... La criptografía postcuántica tiene algunos tipos de algoritmos o clases de algoritmos según la forma interna en la que hacen los cálculos, o el tipo de cálculos o en qué se fundamentan, que son en este caso, por ejemplo, basados en hash. No voy a entrar mucho en detalle de esto, porque me interesa más que veamos la evolución y qué alternativas tenemos hoy en día para poder implementarlo y utilizarlo. Pero les muestro esto porque hoy estamos en etapas de estandarización. Esto está súper verde, digamos, a nivel de estándares. Está surgiendo recién todo este campo. Entonces, tenemos diferentes tipos de algoritmos y algunos algoritmos candidatos muy fuertes en cada una de estas clases. Por ejemplo, para criptografía basada en hash, todo esto, por supuesto, no está basado en complejidad, así que todo esto sería resistente a un ataque cuántico.
Criptografía basada en hash tenemos las firmas Merkle como un algoritmo candidato. Criptografía basada en código tenemos el cifrador Michaelis. En retículo acá puse varios, NTrue, Frodo, New Hope, Ringland with Errors. Son varios de los algoritmos, hay mucho desarrollo en esta categoría. Así que puse varios acá. La gente que esté trabajando en seguridad informática, en criptografía, se espera que dentro de 4 o 5 años ya se vean todos estos nombres de algoritmos como estándares y ya se empiezan a ver un poco más en la industria y en las implementaciones de software. Criptografía basada en ecuaciones cuadráticas multivariables. Hay algoritmos como el Hidden Field Equation o ecuaciones de campo oculto. Criptografía basada en isogenia supersingular, tenemos SIDH o SIC, que son también algoritmos bastante, digamos, prometedores a la hora de los estándares. Ya al final les comento un poquito de la parte de los estándares. Y por último, criptografía secreta. Esto es la criptografía simétrica tradicional, con algoritmos como AES. ¿Por qué? Porque se cree que una computadora cuántica podría romper, por ejemplo, RSA o Diffie-Hellman, como hablamos recién, porque se basan en complejidad computacional, pero no podría romper un algoritmo como AES, que es un algoritmo simétrico que ya tiene un montón de años y está súper testeado, en la medida en que el algoritmo incrementa el tamaño de la clave. Por ejemplo, si surge una computadora cuántica hoy en día de 3000 qubits, podría romper un AES de 256 bits, como el que usamos, el que estamos usando, por ejemplo, en esta videoconferencia. Sin embargo, si a ese algoritmo AES le incrementamos la clave a 1024, 2048, 4096 bits, lo más probable es que se le complique también a esa computadora cuántica romper el algoritmo. Así que se lo considera, con lo que se conoce hasta ahora, invulnerable a un criptoanálisis cuántico. Y esto, como les dije hace un rato, es todo teórico, implica que todos estos algoritmos no son vulnerables a Shor o a Grover, que son los dos algoritmos de criptoanálisis más fuertes que tenemos, pero eso no implica que en unos años surja un algoritmo nuevo que pueda correrse en una computadora cuántica y que rompa algunos de estos cifrados. Así que esto está todo, digamos, pendiente de un hilo, todo este tema. Bien, visto qué algoritmos tenemos y demás, ¿cómo hacemos para darle vida o para hacer que esto funcione realmente en Internet o funcione en las comunicaciones que utilizamos? Y para eso existen diferentes implementaciones de software. Una de las más conocidas que les comenté recién era el OpenSSL, el que se usa prácticamente en todo el Internet, es una implementación de código abierto, y surgió un proyecto que hoy en día es como el líder a nivel de nuclear todo lo que tiene que ver con implementaciones y con investigación a nivel de criptografía postcuántica, que es el proyecto Open Quantum Safe, OQS, y esta gente es la misma gente que crea papers en cuanto al diseño de algoritmos, hace propuestas de algoritmos y demás. Han creado una librería de software que se llama libOQS, que se puede integrar con un montón de implementaciones de otro tipo que utilicen criptografía, como este caso de OpenSSL. Entonces esta gente creó la librería, está escrita en lenguaje C, implementa varios de los algoritmos que les mostré acá, implementa por ejemplo Frodo, New Hope, RWE, Michaelis, firmas Merkle, SIC, los implementa y los hace funcionar, es decir, el algoritmo en sí es una serie de pasos que nos dice cómo tenemos que hacer los cálculos para lograr el cifrado, y la gente de OQS lo que hizo fue tomar esa serie de pasos, codificarlos en un código de programación y crear una biblioteca de software, una librería, que permita darle vida, que permita hacer funcionar ese código. Y crearon lo que se conoce como OQS OpenSSL, que es el OpenSSL tradicional, al cual combinaron con libOQS, con lo cual el OpenSSL, que brinda seguridad TLS, tiene ahora también algunos algoritmos postcuánticos y permite hacer pruebas de concepto y lo podemos ver funcionando y demás. O sea que esa implementación sería invulnerable a un ataque cuántico, por ejemplo. Otras alternativas son Boring SSL de Google, es un símil de OpenSSL forkeado, trabajado por Google para adaptarlo a sus necesidades. Ellos también lo han combinado con OQS, generando el OQS Boring SSL, que funciona muy bien. Está la VPN de Microsoft, el PQ Crypto VPN, Post Quantum Crypto VPN, que en realidad es el OpenVPN tradicional que utilizamos para conectarnos a VPNs remotas, a redes privadas virtuales, es decir, túneles cifrados de tráfico en Internet, que por ahí la gente que trabaja de su casa muchas veces lo habrá visto conectándose a los servidores y a las redes de las empresas. Ese OpenVPN combinado con libOQS
Microsoft tomó el OpenVPN, lo combinó con libOQS y creó este PQCryptoVPN que la verdad está muy bien logrado. Y aunque parezca raro, Microsoft también lo ha liberado como código abierto, software libre, así que uno puede descargarlo, puede modificarlo, puede trabajarlo sin pagar licencias y de forma gratuita. Y hay otras implementaciones como OQS, OpenSSH, también combinado con un servicio de SSH para lograr agregar la parte de criptografía postcuántica a servicios tradicionales. Eso por el lado de OQS. OQS es como la suite que está nucleando toda la parte de criptografía postcuántica hoy en día. Tienen todos sus repositorios abiertos, esto es todo software libre. De hecho, el libOQS, el repositorio se actualiza prácticamente todo el tiempo con cosas nuevas. Y uno puede descargarlo, puede instalarlo, puede hacer lo que quiera. Otra alternativa es WolfSSL, que viene a ser una alternativa a OpenSSL, que es una suite mucho más chiquita, más pequeña, que se permite, está pensada, digamos, para Internet de las Cosas, pensada para dispositivos embebidos, por eso ocupa muy poco espacio, y la gente de WolfSSL ha habilitado algunas integraciones con Cipher Suite o, digamos, conjuntos de algoritmos de cifrado, como Quantum Safe Hybrid y NTrue, que es uno de los algoritmos. NTrue es uno de los algoritmos de retículo que les comentaba hace un rato. Y bueno, está bastante verde esta integración, yo la logré hacer andar. Esto que está acá con asteriscos son las que yo utilicé, la quise andar en mi tesis. Esto está bastante verde, incluso me he tenido que comunicar con la gente de WolfSSL para que me den un poco de soporte sobre el código, sobre las integraciones y demás, pero al final se puede hacer andar, funciona, está súper verde, pero se espera que dentro de algunos años esto vaya mejorando. Hay otras implementaciones como WireGuard. Cuando hablé de OpenVPN, muchos habrán pensado, ¿por qué no WireGuard? Y WireGuard, que es una alternativa de VPN que hoy en día está tomando mucha fuerza, si bien no incorpora criptografía postcuántica como la propuesta por OQS, sí incorpora una negociación adicional de clave secreta. Clave secreta es esta categoría de abajo, los algoritmos simétricos actuales. Entonces, lo que hace el WireGuard es agregar, por ejemplo, una capa más de cifrado con AES, con claves más grandes, para dar esa impronta de seguridad postcuántica a una suite de VPN que la verdad que está muy buena. StrongSwan es otra implementación de software de VPN a nivel de capa 3. Esta es una implementación de IPsec que también están diseñando plugins como NTrue para poder darle esa negociación de claves postcuánticas a la VPN. Experimental Shell también como una alternativa al OpenSSH, que utiliza integración con New Hope y Kyber, que es otro algoritmo postcuántico, para darle esa mejora de seguridad. Y la criptografía neuronal, un poco lo que comentó Fabián al principio, estamos trabajando acá en el Instituto de Informática sobre un proyecto de criptografía neuronal que se basa en la negociación de una clave simétrica de cifrado, o sea, iríamos más o menos acá, la negociación de una clave simétrica de cifrado, pero que no se fundamente en Diffie-Hellman, sino que se fundamente en la sincronización de dos redes neuronales de tipo Triparity Machine, que es un tipo especial de red neuronal. La idea es que a través de una serie de intercambio de valores, de pesos de los enlaces de las redes, los dos extremos logren obtener la misma clave sin necesidad o sin haberla intercambiado por el medio. Lo cual tampoco está basado en complejidad computacional, así que también se consideraría seguro ante un análisis un criptoanálisis cuántico. Eso por la parte de neuronal. Bien. ¿Qué conclusiones he sacado yo de la tesis? Ya la estoy ahí por presentar, así que ya tengo bastante estudiado esto. Las integraciones se lograron bastante bien. La parte de OQS, del Open Quantum 6, está muy bien lograda. Ya proveen imágenes Docker para poder correr servicios con información postcuántica y anda todo muy bien, bastante estable. Igualmente, ninguna de estas implementaciones hoy se consideraría aptas para uso en producción, es decir, nadie tomaría una implementación como el OQS OpenSSL y lo pondría a funcionar directamente en un servidor web. Funciona, pero tiene sus fallas, puede fallar, puede explotar, como le decimos nosotros. La parte criptográfica podría no ser tan seguro como se cree,
por más que utilice algoritmos híbridos, es decir, combinaciones de algoritmos tradicionales con postcuánticos, de modo que como mínimo la seguridad sea la tradicional, no se considera apto todavía para producción, está bastante verde. En cuanto a WolfSSL, bastantes más fallas, está mucho más verde ese proyecto, es decir, uno lo hace funcionar y se ve que funciona bien, después lo corres 2 o 3 veces y te empieza a fallar, después funciona bien de vuelta, es bastante inestable en ese sentido, así que si bien la prueba de concepto funciona y se logra, todavía queda bastante trabajo a nivel de debugging y depuración del código. Bueno, no es apto para producción, los que les acabo de comentar. Poca variedad de algoritmos, más que nada en WolfSSL. WolfSSL combina únicamente con NTrue, mientras que OQS tiene toda una gama mucho más grande de algoritmos. Que todas las implementaciones que yo haya usado y que existen actualmente en el campo de criptografía postcuántica sean de software libre y open source, esto es free and libre open source software, implica, fue una tremenda ayuda porque poder ver el código fuente, poder modificarlo, poder ver cómo funciona. He tenido, por ejemplo, he hecho una integración de WolfSSL con NTrue y eso lo integré con Apache en un servidor web para ver si podía montar un sitio web a través con seguridad postcuántica, y la verdad que lo logré hacer andar gracias a que tiene una comunidad muy grande, que el código es abierto y que uno puede ver ese código, estudiarlo, modificarlo, trabajarlo, lo cual está súper, súper bueno. Si tuviera sido un código cerrado, privativo, ese trabajo sería imposible. Dependeríamos únicamente de la empresa que fabrica ese software para que nos brinde esa seguridad. Y bueno, como les comentaba hace un rato, la actividad en los repositorios de software, esto está todo, como es software libre, está todo montado en repositorios Git. En Internet la actividad es tremenda, es decir, por ejemplo, LibOQS, prácticamente todas las semanas que uno hace Git pull, que entra al repositorio de código, ve que hay cambios nuevos, y hay nuevas modificaciones y fixes de errores y nuevas implementaciones de algoritmos y demás. Está muy, muy bueno. Bien, ¿y qué se espera de esto a futuro? Perdón. Como les comentaba hace un rato, estamos todavía en proceso de estandarización. Algoritmos como RCA, como AES, hoy se consideran ya súper estándares, súper probados, en todas las implementaciones, llevan muchos años ya funcionando y se consideran seguros. Ya hay un montón de gente que ha tratado de hacer criptoanálisis, es decir, tratar de romper con computadoras, con ataques, esos algoritmos, y ha fracasado, por lo tanto se consideran seguros. Ahora bien, los algoritmos postcuánticos están en etapas de desarrollo todavía, o sea que los algoritmos como New Hope, NTrue, HFE y demás, hoy están en desarrollo, se están probando, se están testeando, y el NIST en Estados Unidos, el organismo de estandarización, se encuentra hoy en día liderando, digamos, la estandarización de estos algoritmos a nivel mundial. Entonces todos los criptógrafos a nivel mundial lo que hacen es presentar sus propuestas al NIST. Ya vamos por la ronda 3 de propuestas, algunos algoritmos se caen porque se consideran inseguros, otros se mantienen, los que se mantienen se llaman candidatos, y son los que van pasando, digamos, a la final de la parte de estandarización del NIST, y entre esos candidatos están los que yo les comentaba recién, son los, digamos, los algoritmos que se consideran mejores logrados hasta ahora y que han pasado montones de pruebas. Sin embargo, todavía están en estandarización, no son estándares, y pueden tener fallos, y pueden tampoco ser tan seguros para criptoanálisis cuántico como se cree. Estamos en la etapa 3 de estandarización del NIST. Se cree que entre el 2022 y el 2024 recién van a empezar a surgir los primeros estándares, o sea que está, como ven, bastante primitiva el desarrollo de todo lo que es criptografía postcuántica, y una vez que se tengan los estándares, hay que implementarlos. Es decir, la gente que desarrolla suites como LibOQS y demás, tiene que implementarlos en sus suites de cifrado. Eso no va a ser mucho problema porque ya, como les comentaba, estas implementaciones ya tienen un soporte para gran variedad de estos algoritmos, entonces cuando se estandaricen será simplemente tocar algunos detalles y ya saldrían dando. Las suites de seguridad como OpenVPN, como OpenSSL, tendrán que integrar este tipo de criptografía. Los protocolos, quizá haya que modificar los protocolos como TLS 1.2 para que incorporen algún mecanismo de intercambio de claves cuánticos. TLS 1.3 ya está bastante mejor logrado. Básicamente hoy se usan esas dos versiones de TLS, más que nada la tercera.
la 1.3 y no requeriría una modificación del protocolo, lo cual es una gran ventaja, porque ya no hay que trabajar con estándares adicionales de protocolos, además de los estándares de algoritmos de cifrado. Y bueno, actualizaciones de software y de hardware de los dispositivos que estemos utilizando. Tengamos en cuenta que se espera que, por ejemplo, si de acá a 20 años surge una computadora cuántica que puede romper el RCA, todos los dispositivos que hoy en día se están fabricando y que podrían no llegar a tener actualizaciones, por ejemplo, un auto, la computadora a bordo de un coche, esa computadora que sale hoy 0 kilómetros tiene seguridad, pero quizá no se actualice en los próximos 15, 20, 25 años. Y el coche va a seguir funcionando. Entonces, esos dispositivos, cuando surge una computadora cuántica, con ciertas características, como hablamos, podría llegar a vulnerar ese tipo de cifrados. Así que bueno, esa actualización también debería ser constante. Y la migración de los algoritmos tradicionales a los algoritmos post-cuánticos también tiene un intervalo de tiempo bastante grande. Se considera que para cambiar, por ejemplo, el RCA por algún algoritmo post-cuántico en TLS, mínimo van a pasar 20 años, mínimo hasta que se deje de utilizar el RCA tradicional. ¿Por qué? Hay ejemplos históricos que un poco nos permiten calcular esto. Por ejemplo, en el 2004, la suite TLS de seguridad utilizaba, hasta el 2004, utilizaba SHA-1 como un algoritmo de hash incorporado en el protocolo. En el 2004 se descubrió que era vulnerable porque el hardware fue creciendo, porque los procesadores se hicieron más rápidos y demás, entonces permitieron vulnerar con algo que se llama colisión de hash a ese algoritmo y lo encontraron vulnerable. Entonces lo decretaron vulnerable, digamos, al SHA-1 y dijeron que el TLS a partir de ese momento debía usar el SHA-256, que fue el que usamos hoy en día. Pero eso fue en el 2004 y en el 2018, unos cuantos años después, todavía existían servidores en Internet y navegadores que no soportaban SHA-256, para que tengamos una idea. Y era un algoritmo de hash, que dentro de TLS es una parte menor, digamos. RCA, Diffie-Hellman son como el núcleo de TLS, así que cambiar eso puede llegar a demorar incluso más tiempo que la migración del hash anterior. Así que bueno, se espera que demore mínimo 20 años esa migración a los nuevos algoritmos. Por eso toda la gente como Daniel Bernstein, que son los precursores en criptografía postcuántica, insisten en que estamos todavía a tiempo de ir desarrollando toda esta tecnología porque va a demorar mucho tiempo en desarrollarse, estandarizarse y considerarse segura, y estaría bueno que cuando surja una computadora cuántica de 3000 qubits con control de ruido aceptable, ya la criptografía postcuántica esté lo suficientemente desarrollada para hacer frente a esa amenaza, si se quiere. Si nos dejamos de estar ahora, cuando surja la computadora cuántica, vamos a tener todavía 10, 15 años más de desarrollo de criptografía postcuántica para lograr seguridad en un mundo en donde ya, por ejemplo, una computadora cuántica podría estar funcionando. Y esto, por más que parezca loco, es decir, que uno piense, no hay problema porque ya yo no voy a poder comprar, nadie va a poder comprarse una computadora cuántica como D-Wave, como la de Google. Hoy en día ya existen implementaciones de cloud computing como Amazon que brindan servicios postcuánticos, es decir, Google crea su computadora cuántica o IBM crea su computadora cuántica de D-Wave y está funcionando y montan servicios en la nube. Entonces yo podría utilizar una instancia de Amazon, una instancia de Google Cloud Engine o de Azure, de Microsoft, crearme una máquina virtual en la nube y llamar a rutinas de procesamiento cuántico en esas computadoras cuánticas. O sea que por muy poca plata hoy en día alguien podría estar ya accediendo a procesamiento cuántico. Por supuesto, cuando haya computadoras cuánticas más grandes, esa poca plata no va a ser tan poca, pero bueno, cualquiera que tenga el recurso suficiente podría llegar a acceder a ese procesamiento cuántico sin necesidad de tener una computadora cuántica en su casa, lo cual hoy se considera bastante imposible por los sistemas de refrigeración y el hardware en sí que utiliza esta computación. Pero bueno, que surjan computadoras cuánticas y uno no las pueda comprar no implica que alguien no las pueda usar. Y así como estamos nosotros, que alguien podría intentar usarlas, están los gobiernos, hay empresas muy grandes que están apostando por el desarrollo de procesadores cuánticos, hay muchísimas empresas que están apostando por esto, y está la nube que de acá a 5 o 10 años nos va a permitir ya trabajar con bastante holgura en algoritmos cuánticos directamente ejecutándose en computadoras cuánticas.
Hoy en día ya se puede, imagínense acá a 10, 15 años. Bien, eso sería un poco la idea de esta presentación. Espero que se haya visto un poco así en global cuál es la razón por la cual una computadora cuántica podría llegar a vulnerar la criptografía actual. Y bueno, no hay que tener miedo porque esto a futuro tiene un desarrollo que está avanzando bastante rápido. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta, si quieren consultar algo. Mira, Diego, a ver, acá creo que hay una pregunta. No ha habido... Acá me dicen cuál sería el impacto de esta guerra fría, por así llamarla, entre comunicadores y su atacante en áreas tan dinámicas como la criptomoneda. Sí. Eso es todo un tema también. El Bitcoin, por ejemplo, utiliza RSA en la base, así que el Bitcoin también se considera inseguro. Hay desarrollos, no estoy yo muy en tema de criptomonedas, pero ya hay desarrollos que hacen algo parecido a lo que hizo Open Quantum Safe, implementando algoritmos postcuánticos dentro del núcleo de la criptomoneda. O sea que se está estudiando, eso es una muy buena pregunta, se está estudiando la parte de criptomonedas porque se basa en criptografía, básicamente, en cadenas de bloques, que es un tema que hoy está bastante en boca de todos, tanto para criptomonedas como para hacer tracking de productos, de información, es decir, tiene bastante utilidad en el mundo actual. Y bueno, el núcleo es la criptografía y hay algoritmos vulnerables que se utilizan en Bitcoin y en algunas otras criptomonedas que se espera que se modifiquen y hay desarrollo en este sentido para actualizarlo a algoritmos postcuánticos. Sí, básicamente el blockchain, ¿no, Diego? Todo lo que tenga que ver con blockchain también se vería afectado. Todo lo que tenga que ver con blockchain. Es decir, es más, si ustedes buscan, si no están muy al tanto, si buscan alguna blockchain y buscan internamente cómo funciona y se encuentran que utiliza cosas como, por ejemplo, utiliza cosas como RSA, DSA, DSA de curva elíptica, Diffie-Hellman de curva elíptica, todos esos algoritmos son vulnerables. Así que esas cadenas de bloques se verían afectadas por la computación cuántica. Todo lo que es intercambio de claves y cifrado asimétrico actual se vería afectado. Así que habría que migrar esos cifrados asimétricos a cifrados asimétricos nuevos, como por ejemplo NTrue, Frodo, que son algoritmos como RSA, clave pública y privada, es decir, se pueden implementar directamente y hacer una analogía, pero no se basan en complejidad computacional, así que no serían vulnerables a ese tipo de ataques. Bien, te agradecen, Diego, pero no tengo en el chat por lo menos más preguntas. Y lo que yo te iba a preguntar, lo comentaste al último, que era el futuro que vos preveías en base a tu estudio. ¿Cuál es el futuro que se avisora en base a todo este cambio que considero yo va a haber un antes y un después, ¿no? La computación cuántica. Sí, la computación cuántica es tecnología de disrupción. Si surge alguna computadora cuántica con esas características, sí, primero tiene que darse la tecnología que pueda lograr esa computadora cuántica y después que se pueda utilizar a través de la nube, a través de algún mecanismo de este tipo. Si surge es una tecnología disruptiva, ¿sí? Va a cambiar muchísimo de lo que estamos utilizando hoy en día. Así que es el equivalente al surgimiento de la computadora tradicional en un mundo sin computación, para que tengan una idea. Así que va a cambiar bastante.